John Steinbeck, 1902-1968, por Harold Bloom. Al escribir sobre los cuentos de D. H. Lawrence, captó admirablemente Eudora Helpted el esencial extrañamiento del arte de representar de Lawrence, pues la verdad parece ser que los personajes de Lawrence no hablan ellos mismos, no como en una conversación donde uno habla con otro. No hablan como en la calle, sino que parece que fueran fuentes o que estuvieran irradiando luz como la luna o bramando como el mar, o es como si su silencio fuera el silencio de las endiabladas rocas. Nos resulta familiar el que Lawrence está escribiendo sobre las relaciones humanas en la Tierra en términos de eternidad, y esos términos establecen la forma de Lawrence. El mismo autor se muestra como tal autor como si estuviera en la luna, y a veces sentimos que nos maltrata estando nosotros allí a sus pies. Welty fue una escritora de cuentos casi tan eminente como Lawrence. John Steinbeck no lo fue. Pero los relatos de Steinbeck le deben tanto a Lawrence como las novelas del propio Steinbeck deben a Hemingway. Aunque nunca soportó a Hemingway, Steinbeck escribía una versión suavizada del estilo de Hemingway. Lawrence influyó a Steinbeck de forma muy diferente. Hubo algo en Steinbeck que comprendió la limitación que suponía para su arte su propio reduccionismo naturalista. El vitalismo heroico de D. H. Lawrence, su habilidad para dotar a sus personajes de cualidades que jugaban como fuentes, atrajo al trascendentalismo reprimido de Steinbeck. Los mejores relatos de Steinbeck están escritos al modo de Lawrence, no al de Hemingway. Los crisantemos, que me parece el relato más interesante de Steinbeck, está mucho más cerca de las intensas evocaciones del alma de Lawrence que de la versión darwinista que Steinbeck había tomado del biólogo marino Edward Ricketts. Varios críticos han señalado lo cerca que está la Elisa Alien de Steinbeck de la March de El Zorro de Lawrence, salvo en el hecho de que Elisa es desde el principio una figura frustrada. Su sexualidad reprimida, despertada por el encuentro con el chatarrero ambulante, no parece que vaya a ser satisfecha por su inepto marido, ni en realidad por hombre alguno. Elisa se habría convertido en Lawrence en una amante de mujeres, pero Steinbeck rehúye tal grado de intimidad, a pesar de que la lógica imaginativa de su relato parece apuntar en esa dirección. ¿Qué cambio se produce en Elisa entre el comienzo y el final de la historia? Cuando la contemplamos por primera vez es todo potencialidad, una fuerza aún sin desplegarse a pesar de llevar ya la mitad del camino recorrido. Ella estaba cortando los tallos de los viejos crisantemos con un par de tijeras pequeñas y fuertes. Observaba de vez en cuando a los hombres en el cobertizo del tractor. Ella tenía un rostro impetuoso, maduro y bello. Incluso su labor con las tijeras era demasiado impetuosa, demasiado fuerte. Los tallos de crisantemo parecían demasiado pequeños y frágiles para sus energías. Al final del relato, ella llora débilmente, como si fuera una anciana. Es necesario saber más para dilucidar si este hecho es solo una vina derrota pasajera o es la confirmación de un patrón. En Lawrence o en Welted lo habríamos sabido, porque ambos eran capaces de escribir sobre las relaciones humanas en la Tierra en términos de eternidad. Como escritor, Steinbeck nunca pudo lograrlo, ni siquiera en las uvas de la ira. Los crisantemos nos muestra un Steinbeck que se golpea contra sus propias limitaciones imaginativas, incapaz de abrir a golpes vina salida de sí mismo. La materia poética para un arte mayor y más intenso se encuentra ahí, en el relato, pero Steinbeck no supo verlo.